Prepárate porque el video de hoy traerá reflexiones que pueden transformar tu vida. Y si necesitas una oración, deja tu petición en los comentarios. Nuestra comunidad está aquí para orar por ti. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Ahora vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Hoy vamos a abordar un tema que despierta mucha curiosidad y reflexión. ¿Qué pasa con los muertos? La vida después de la muerte es un tema que ha intrigado a la humanidad durante siglos, y la Biblia nos ofrece respuestas claras y profundas sobre este misterio. Exploraremos lo que la Biblia enseña sobre la muerte como transición, la conciencia después de la muerte, el destino eterno, la composición del ser humano y más. Descubre cómo las decisiones que tomamos en la vida influyen en nuestro destino eterno y lo que nos espera después de la muerte. Quédate con nosotros hasta el final, porque este conocimiento puede transformar tu vida y tu relación con Dios. La muerte como transición, no como final. A menudo se considera que la muerte es el fin de la existencia, pero la Biblia nos enseña que en realidad es una transición a otra forma de vida. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, leemos: Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este versículo nos muestra que mientras el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu continúa existiendo y regresa a Dios. La muerte se describe en la Biblia como un sueño temporal en espera de la resurrección. En Juan capítulo 11, versículo 11, Jesús dice: Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero yo lo despertaré de su sueño. Jesús usa la metáfora del sueño para indicar que la muerte no es el fin, sino un estado temporal hasta la resurrección. Esta visión ofrece consuelo y esperanza, mostrando que la muerte no es una conclusión definitiva, sino un paso a una nueva fase de la existencia. La perspectiva bíblica de la muerte como transición es fundamental para nuestra comprensión de la vida después de la muerte. Nos ayuda a ver la muerte no como una tragedia final, sino como una etapa natural en el plan de Dios para la humanidad. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo escribe: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo, la muerte era una oportunidad de estar con Cristo, lo que consideraba una gran ganancia. Esta visión transforma la forma en que vemos la vida y la muerte. Sabiendo que la muerte es una transición y no el final, podemos vivir con más propósito y esperanza. Podemos centrarnos en nuestra relación con Dios y en cómo nuestras acciones y decisiones terrenales influyen en nuestro destino eterno. Ahora que entendemos la muerte como una transición, exploremos lo que dice la Biblia sobre la conciencia después de la muerte. No olvides dejar tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Alguna vez has pensado en la muerte como una transición y no como un final? Comparte tus reflexiones. La conciencia después de la muerte según la Biblia. La cuestión de la conciencia después de la muerte es una de las más intrigantes y debatidas. La Biblia proporciona varios pasajes que nos ayudan a comprender el estado de conciencia de los muertos. En Lucas capítulo 16, versículos 22 y 23, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este pasaje sugiere que después de la muerte hay una continuidad de la conciencia, donde los justos están en paz y los malvados están atormentados. Otro pasaje significativo se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios
y por el testimonio que habían dado. Y clamaron a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, oh santo y verdadero gobernante, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que habitan la tierra? Aquí vemos que las almas de los mártires están conscientes y claman por justicia, indicando que mantienen una conciencia activa después de la muerte. La conciencia después de la muerte también se aborda en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8, donde Pablo expresa su confianza. Pero nosotros tenemos confianza y deseamos más bien dejar este cuerpo para habitar con el Señor. Pablo creía que al dejar el cuerpo físico estaría consciente en la presencia del Señor, lo que refuerza la idea de continuidad de la conciencia después de la muerte. Esta comprensión de la conciencia posterior a la muerte nos ayuda a vivir con una perspectiva eterna. Sabiendo que nuestra conciencia continúa después de la muerte, podemos concentrarnos en vivir de maneras que honren a Dios y preparen nuestras almas para la eternidad. En Filipenses capítulo 1, versículo 23, Pablo expresa su deseo: pero por ambas partes estoy en angustia, deseando partir y estar con Cristo, porque esto es aún mejor. Para Pablo, estar con Cristo después de la muerte era una realidad consciente y deseable. Ahora que entendemos más sobre la conciencia después de la muerte según la Biblia, exploremos el destino eterno, el cielo o el infierno. Deja tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Crees en la continuidad de la conciencia después de la muerte? Comparte tus reflexiones. Destino eterno, cielo o infierno. La Biblia es clara al describir los dos posibles destinos eternos del alma humana, el cielo y el infierno. Estos destinos están determinados por nuestra relación con Dios y nuestras elecciones durante nuestra vida terrenal. En Juan capítulo 14, versículo 2, Jesús promete: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, os prepararé lugar. El cielo se describe como un lugar de paz eterna y comunión con Dios, preparado para quienes lo aman y siguen sus mandamientos. Por otro lado, el infierno se presenta como un lugar de tormento eterno para quienes rechazan a Dios. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús habla del juicio final. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este pasaje muestra que el infierno es un lugar de castigo eterno, reservado para los malvados y los que no han aceptado la salvación ofrecida por Jesucristo. La elección entre el cielo y el infierno es una cuestión de libre albedrío y de fe. En Juan capítulo 3, versículo 16 leemos: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Este versículo resalta el amor de Dios y la oferta de salvación a través de Jesucristo. La aceptación de esta oferta determina nuestro destino eterno. La importancia de nuestras decisiones terrenales se enfatiza en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna en el cielo es un regalo gratuito de Dios, pero requiere arrepentimiento y fe en Jesucristo. Por otro lado, el rechazo de este don resulta en la muerte eterna en el infierno. Comprender el destino eterno según la Biblia nos motiva a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios y a buscar una relación profunda con Él. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Jesús enseña: entrad por la puerta estrecha, porque la puerta es ancha, y ancho es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. Y por ser estrecha la puerta, es angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Esta enseñanza nos desafía a elegir el camino de la vida que conduce al cielo.
Ahora que entendemos más sobre el destino eterno, exploremos la composición tripartita del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Deja tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Cómo has vivido tu vida a la luz del destino eterno? Comparte tus reflexiones. La composición tripartita del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. La Biblia nos enseña que el ser humano está compuesto por 3 elementos distintos: cuerpo, alma y espíritu. Esta comprensión es fundamental para comprender nuestra naturaleza y cómo nos relacionamos con Dios y el mundo que nos rodea. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, Pablo escribe: que el Dios mismo de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo resalta la importancia de cada parte de nuestro ser. El cuerpo es la parte visible y tangible del ser humano, constituida por materia. En Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos: y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre alma viviente. El cuerpo es el medio por el cual interactuamos con el mundo físico y llevamos a cabo nuestras acciones diarias. El alma es el yo consciente, responsable de nuestras decisiones, pensamientos y emociones. En Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El alma es donde reside nuestra identidad y personalidad, y es a través de ella que experimentamos la vida de forma consciente. El espíritu es la parte de nosotros que se conecta directamente con Dios. En Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús afirma: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El espíritu es el canal a través del cual nos comunicamos con Dios y recibimos su guía e inspiración. En Romanos capítulo 8, versículo 16, Pablo escribe: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo muestra la relación íntima entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Comprender la composición tripartita del ser humano nos ayuda a vivir de forma más equilibrada y en armonía con Dios. Podemos cuidar nuestro cuerpo, alma y espíritu, buscando una vida sana, equilibrada emocionalmente y rica espiritualmente. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, Pablo nos recuerda: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios, del Espíritu Santo que está en vosotros, y que no sois vuestros? Comprado a buen precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ahora que entendemos la composición tripartita del ser humano, exploremos el estado de los muertos: justos en paz, malvados en tormento. Deja tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Sabías ya que estamos formados por cuerpo, alma y espíritu? Comparte tus reflexiones. El estado de los muertos: justos en paz, impíos en tormento. La Biblia describe claramente el estado de los muertos, diferenciando entre justos y malvados. Los justos, los que vivieron según la voluntad de Dios, están en paz y esperan con esperanza la resurrección. En Lucas capítulo 16, versículos 22 y 23, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este pasaje muestra que Lázaro, el justo, está en paz en el seno de Abraham, mientras que el rico y malvado está atormentado en el infierno. Los justos se encuentran en estado de reposo y paz, esperando la resurrección de los muertos. En Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, leemos:
Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, y sus obras los siguen. Este versículo nos muestra que los justos, los que mueren en el Señor, son bienaventurados y descansan de sus trabajos, esperando la recompensa eterna. Por otro lado, los malvados se encuentran en un estado de tormento y sufrimiento. En Mateo, capítulo 25, versículo 46, Jesús habla del juicio final, y estos irán al tormento eterno, pero los justos a la vida eterna. Este versículo deja claro que los malvados enfrentarán el tormento eterno, mientras que los justos disfrutarán de la vida eterna. La diferencia entre el destino de los justos y los malvados es consecuencia de sus elecciones y de sus vidas terrenas. Comprender el estado de los muertos nos motiva a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios, buscando la justicia y la santidad. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, Pablo escribe: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo nos recuerda que todos seremos juzgados según nuestras acciones y que nuestras decisiones terrenales tienen consecuencias eternas. Ahora que entendemos el estado de los muertos, exploremos la importancia de las decisiones terrenales para el destino eterno. Deja tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Cómo has vivido tu vida a la luz del estado de los muertos? Comparte tus reflexiones. La importancia de las decisiones terrenales para el destino eterno. Las decisiones que tomamos durante nuestra vida terrenal tienen un impacto significativo en nuestro destino eterno. La Biblia nos enseña que nuestras elecciones, acciones y fe determinan si pasaremos la eternidad en el cielo o en el infierno. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Dios dice: pongo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Este versículo nos recuerda que Dios nos da la libertad de elegir, pero nos exhorta a elegir la vida. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador es la decisión más importante que podemos tomar. En Juan capítulo 3, versículo 16, leemos: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. La fe en Jesús nos garantiza la vida eterna en el cielo, mientras que el rechazo de esa fe resulta en la separación eterna de Dios en el infierno. Nuestras acciones también reflejan nuestra fe y tienen consecuencias eternas. En Santiago, capítulo 2, versículo 26, leemos: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este versículo nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en acciones y que nuestras obras son evidencia de nuestra fe en Dios. En Mateo capítulo 25, versículos 34-36, Jesús habla del juicio final. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, viniste a verme. Por las acciones de compasión y amor son recompensadas con la herencia del reino de Dios. Además, nuestras decisiones diarias y la forma en que vivimos nuestras vidas reflejan nuestra relación con Dios. En Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Pablo escribe: no os dejéis engañar, de Dios nadie puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Este versículo nos recuerda que cosechamos lo que sembramos y que nuestras decisiones tienen consecuencias. Vivir según los principios bíblicos y buscar la santidad nos prepara para la vida eterna con Dios. Ahora que entendemos la importancia de las decisiones terrenales para el destino eterno, exploremos el libro de Enoc y su visión del más allá. Deja tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora, cómo has tomado decisiones que reflejen tu fe en Dios. Comparte tus reflexiones. El libro de Enoc y su visión de la vida después de la muerte. El libro de Enoc es un texto apócrifo que ofrece una visión fascinante del más allá y del destino de los justos y los malvados. Aunque no forma parte del canon bíblico, se considera un texto importante en la literatura judía y cristiana primitiva. El libro de Enoc describe visiones detalladas del cielo, el infierno y el juicio final, lo que proporciona una comprensión más profunda de la otra vida. Enoc, el séptimo desde Adán, se menciona en la Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 24. Y Enoc caminó con Dios y no apareció más porque Dios lo tomó consigo. Este versículo resalta la relación íntima de Enoc con Dios y su ascensión al cielo sin experimentar la muerte, lo que le da una perspectiva única del mundo espiritual. En el libro de Enoc encontramos vívidas descripciones del paraíso, donde los justos esperan en paz y alegría. En Enoc, capítulo 22, versículo 9, leemos: Y entonces fui llevado a otro lugar, y me mostró hacia el occidente una montaña grande y alta de duras rocas. Y había 4 cuevas profundas, anchas y muy lisas. 3 de ellos estaba oscuro y 1 estaba iluminado, y había una fuente de agua en medio de él. Este pasaje describe un lugar de descanso y paz para los justos, en contraste con las cuevas oscuras que simbolizan el tormento de los malvados. El libro de Enoc también aborda la importancia del juicio final y la resurrección de los muertos. En Enoc, capítulo 91, versículo 10, leemos: Y después de esto habrá un juicio justo, y todas las obras de los impíos desaparecerán de la tierra, y el mundo será limpiado de toda impiedad. Esta visión refuerza la idea bíblica de que habrá un juicio final, donde los justos serán recompensados y los malvados castigados. Aunque el libro de Enoc no se considera canónico, ofrece una perspectiva valiosa sobre la otra vida y complementa las enseñanzas bíblicas. Su énfasis en la justicia divina y el destino eterno de los justos y los malvados resuena con las Escrituras y nos anima a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora que entendemos la visión del libro de Enoc sobre la vida futura, exploremos la resurrección de los muertos y el juicio final. Deja tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Conocías ya el libro de Enoc y sus opiniones sobre la vida después de la muerte? Comparte tus reflexiones. La resurrección de los muertos y el juicio final. La resurrección de los muertos es uno de los temas centrales de la fe cristiana y uno de los acontecimientos más esperados de la escatología bíblica. La Biblia nos enseña que habrá una resurrección universal, donde todos los muertos serán resucitados y juzgados por sus obras. En Juan capítulo 5 versículos 28 y 29, Jesús dice: No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Este evento marca el inicio del juicio final, donde Dios juzgará a todos los seres humanos según sus acciones y decisiones durante su vida terrenal. En Apocalipsis capítulo 20 versículos 12 y 13, Juan describe la visión del juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el de vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y
El mar entregó los muertos que estaban en ellos, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron. Juzgaste a cada uno según sus propios estándares. Obras. La resurrección de los muertos y el juicio final son momentos de gran importancia, ya que determinan el destino eterno de cada individuo. Aquellos que vivieron según la voluntad de Dios y aceptaron a Jesucristo como su Salvador serán recompensados con la vida eterna en el cielo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, Pablo escribe: dentro de un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este pasaje nos da esperanza y certeza de que los justos recibirán cuerpos glorificados y vivirán eternamente con Dios. Por otro lado, aquellos que rechazaron a Dios y vivieron en desobediencia enfrentarán la condenación eterna. En Mateo, capítulo 25, versículo 46, Jesús afirma: y estos irán al tormento eterno, pero los justos a la vida eterna. Este versículo resalta la seriedad del juicio final y la importancia de vivir una vida alineada con las enseñanzas de Cristo. La resurrección de los muertos y el juicio final nos recuerdan la justicia y la misericordia de Dios. Nos alientan a vivir con un propósito, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos y a compartir el Evangelio con otros para que más personas puedan experimentar la salvación y la vida eterna. El lago de fuego como destino de los malvados. El lago de fuego se describe en la Biblia como el destino final de los malvados, de aquellos que rechazaron a Dios y vivieron en desobediencia a sus mandamientos. Este lugar de tormento eterno se menciona varias veces en las Escrituras y es uno de los aspectos más oscuros del juicio final. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, leemos: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Este versículo deja claro que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida enfrentarán la condenación eterna. El lago de fuego a menudo se asocia con la muerte segunda, una separación eterna de Dios. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, está escrito: pero a los tímidos, a los incrédulos, a los abominables, a los homicidas, a los fornicarios, a los hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos les corresponde su parte. Estaremos en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este versículo enumera los tipos de comportamientos y actitudes que conducen a la condenación eterna, enfatizando la seriedad de las decisiones que tomamos en la vida. La Biblia describe el lago de fuego como un lugar de tormento continuo e insoportable. En Mateo capítulo 13, versículos 49 y 50, Jesús dice: así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán a los impíos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Esta imagen de sufrimiento eterno sirve como una cruda advertencia sobre las consecuencias de rechazar la salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo. El concepto del lago de fuego también nos recuerda la justicia de Dios. Es un Dios de amor y misericordia, pero también de justicia y rectitud. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9, Pablo escribe: como una llamarada de fuego, que se venga de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, delante del rostro del Señor y la gloria de su poder. Este versículo refuerza la idea de que la justicia de Dios se revelará plenamente en el juicio final. Por más difícil que sea contemplar la realidad del lago de fuego, es importante recordar que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento.
En 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, leemos: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo nos anima a buscar a Dios y vivir según sus mandamientos para evitar la condenación eterna. Ahora que entendemos el lago de fuego como el destino de los malvados, pasemos al siguiente capítulo, donde discutiremos la Nueva Jerusalén como la recompensa eterna para los justos. La Nueva Jerusalén como recompensa eterna para los justos. La Nueva Jerusalén se describe en la Biblia como la ciudad celestial que será la recompensa eterna para los justos. Este lugar de indescriptible belleza y gloria es el destino final de aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y han vivido según los mandamientos de Dios. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 2, Juan escribe: Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén se presenta como un lugar de paz, alegría y eterna comunión con Dios. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 leemos: Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras han pasado. Esta promesa de un futuro sin sufrimiento es una fuente de gran consuelo y esperanza para los creyentes. La ciudad se describe con impresionante detalle, destacando su magnificencia y perfección. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 18 y 19, Juan describe: Y la construcción de su muro era de jaspe, y la ciudad de oro puro, como vidrio puro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Esta descripción nos da una visión de la gloria y el esplendor que aguarda a los justos en la eternidad. La Nueva Jerusalén es también un símbolo de la presencia continua de Dios con su pueblo. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, está escrito: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y Él será su Dios. Esta comunión directa y eterna con Dios es la mayor recompensa que los justos pueden recibir. La entrada a la Nueva Jerusalén está reservada para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, leemos: Nada que contamina o hace abominación y mentira entrará en ella, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este versículo enfatiza la importancia de vivir una vida de santidad y fidelidad a Dios. La promesa de la Nueva Jerusalén nos anima a perseverar en la fe y vivir según las enseñanzas de Cristo. Nos recuerda que a pesar de las dificultades y desafíos de esta vida, hay una recompensa eterna esperándonos. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, Pablo escribe: Pero como está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hemos llegado al final de nuestro estudio sobre la vida después de la muerte, y espero que haya aprendido mucho sobre lo que la Biblia enseña sobre este importante tema. Hemos visto que la muerte es una transición, no un final, y que nuestras decisiones terrenales influyen en nuestro destino eterno. Exploramos el estado de los muertos, la resurrección, el juicio final, el lago de fuego y la Nueva Jerusalén. Comprender estos conceptos puede transformar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Debemos vivir con propósito, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos y compartiendo el Evangelio con los demás.
Si este video te ayudó, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para obtener más contenido sobre historias bíblicas y crecimiento espiritual. Deja tu comentario sobre lo que aprendiste y cómo has buscado fortalecer tu relación con Dios. Crezcamos juntos en la fe.